Bueno, bienvenido a la lección 14. Es la última. Vamos a terminar el libro de Hebreos. Bueno, vamos a terminar una parte y luego ustedes van a tener que leer el resto, porque capítulos 11, 12 y 13 son capítulos de aplicación. Son muy buenos y no les recomiendo, les obligo porque es parte del curso. ¿Alguien puede leer? Bueno, antes oramos ya. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y escudriñar, Señor, lo que has escrito a través del autor de Hebreos. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlo y am, comprender el impacto que tiene para nuestra vida. Y pedimos, Señor, que ilumines a nuestras mentes y abre, Señor, nuestros corazones para poder recibir tu palabra tal como es, um, inadulterada. Y, Señor, pedimos que um, acompañes, Señor, a la familia de Fidel Argumedo, Señor, que ahora que están llegando a Ayacucho hoy día, Señor, que estés con ellos. Dale, Señor, el consuelo más rico, más dulce, más profundo, Señor. Y pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿alguien puede leer Hebreos 8, 1 y 2? Los primeros dos versículos nomás. No sean tímidos. Yo lo leo, pastor. ¿Se escucha, Gracias. pastor? Sí. Gracias. Ok. Así dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por los hombres. Gracias, Noé. Y luego más abajo puedes leer 6 y 7. Pastor, Ok, yo voy a leer. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Ahora, cuando pensamos en los pactos, bueno, Roxana, que está aquí, llevó mi curso de doctrina de Dios y hemos terminado el curso hablando de los pactos de Dios. Entonces, ella tiene una muy buena base de eso. Pero cuando estamos hablando de los pactos, ¿de qué estamos hablando? ¿Saben ustedes, Noé y Almer? Cuando el autor habla de pacto, ¿ya? Y un mediador. ¿Qué quiere decir que Jesús es un mediador de un pacto? Mediador, tal vez sería pastor porque él se sacrificó mm, para establecer un pacto perpetuo. ¿Cómo sería? Ya, eso es parte de la promesa, ¿no? El pacto davídico que encontramos en 2 de Samuel 7 habló de un rey que era descendiente de David, cuyo reino es eterno, cuyo trono es en Petro, ¿ya? ¿Qué dices, Noé? ¿Qué entiendes de pacto? ¿Qué es un pacto?
Mm, Bueno, pastor, de pacto es que Dios hace un acuerdo con, con Jesús. En esa parte haríamos un acuerdo y en la cual Cristo es el mediador porque Él se sacrifica a sí mismo, siendo un sacrificio completo, se presenta ante Dios y con su sangre, ¿no? Con su sangre también hace posible que ese pacto se cumpla. Por eso yo ¿Ya? creo que hay un acuerdo en esa parte y también en el pacto, pastor, en el Antiguo Testamento se ve de muchas maneras. Hay varios pactos y creo que también se debe entender en base a eso. Ujú, ujú. Roxana, ¿quieres acotar algo? Pastor, buenos días. No, pastor, estoy de acuerdo con los compañeros porque como dice, el pacto es un acuerdo de ambas personas, pero iniciado mayormente es por Dios, no por el hombre, y Dios mismo se sacrifica por amor a su creación, pastor. Y ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que enseñé en el curso de Doctrina de Dios, y no les voy a decir todo, ya, no se preocupen. Tenemos primero un pacto de obras en Génesis 1 y 2. Am, Luego tenemos un pacto de Adán en Génesis 3:15. Es lo que nosotros llamamos el protoevangelion, que es la primera vez que escuchamos una promesa de parte de Dios que va a destruir la serpiente. En Génesis 3:15 tenemos la promesa que Dios va a restaurar la relación entre los seres humanos y Dios. Y Dios lo va a hacer. Bueno, Dios lo va a hacer a través de la simiente de la mujer. Luego tenemos Noé, no Noé Chancas, sino Noé del arca. Y tenemos eso en Génesis 8. Yo sé que comienza con capítulo 6, pero en el capítulo 8 tenemos cuando ellos salen am, del arca, Noé y su familia hacen una ofrenda al Señor, ellos sacrifican un animal, Dios huele el olor, es agradable, y Dios, no en respuesta a lo que ellos han hecho, pero Dios hace un pacto con ellos, diciendo que jamás va a volver a destruir todos los seres de la tierra con un diluvio. Y lo que Dios está prometiendo ahí es que en vez de matar a las personas por su pecado, en vez de eliminarlos de la tierra por su pecado, va a producir nueva vida en ellos. No solamente es que Dios está diciendo que va a cambiar de manera de eliminar, realmente está diciendo que ya no va a eliminar las personas de esta vida por su pecado. Claro que la muerte sigue como castigo, pero como Dios eliminó todos los seres humanos en el diluvio, ya no va a hacer eso. Luego tenemos Abraham. ¿Alguien sabe dónde queda eso? Génesis también. Génesis En 12. 12. Sí, pastor. También vemos la firma del pacto en capítulo 15. Y luego tenemos Moisés. Y eso es Génesis 19. ¿Qué sucede en Génesis 20? La llegada de la ley. Pero en Génesis 19 vemos el pacto, el compromiso de parte de Dios, ya, hacia el pueblo. Luego tenemos David, como dije en 2 de Samuel 7. Y luego tenemos una promesa de un nuevo pacto. Y eso encontramos en Jeremías
31 y ya no me queda más espacio. Y Ezequiel 36, ¿ya? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque el autor de Hebreos, ya hemos visto cómo quiere mostrar a Jesús mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que el sumo sacerdote Josué, mayor que Melquisedec. Y ahora quiere presentar a Jesús como el mediador de no solamente un pacto mejor, sino el nuevo pacto, ¿ya? El nuevo pacto. Y por eso, desde el versículo 7, él cita todo eso es de Jeremías 31. Es el nuevo pacto. Y creo que lo dijiste, Noé, hablaste de que tenemos los varios pactos, pero son como gradas, ¿ya? Uno, digamos, este es Noé, esto es Abraham, esto es Moisés, David, nuevo pacto, ¿no? Que uno construye encima del otro. Por eso, cuando David recibió la promesa de un trono en Petro, no anuló el pacto con Moisés. O cuando Moisés recibió la ley en Éxodo 20, y recibió todas las promesas en Éxodo 19. Eso no anuló las promesas a Abraham. Más bien, vemos que cada pacto va cumpliendo el pacto anterior. Es muy interesante. ¿Cuál es la promesa dada a Noé? Que Dios ya no va a eliminar las personas de la faz de la tierra por su pecado. ¿Y qué vemos en Abraham? Que ahora, a través de Abraham y su fe, va a bendecir a todas las naciones. Noé en ese sentido es el peor evangelista en la Biblia. Pero Dios cumple el pacto noético por la promesa dada a Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que desde ahora, en vez de eliminarlos, en vez de matar a las personas por su pecado, voy a utilizar a mi pueblo para llegar a ellos. Y luego el pacto mosaico cumple el pacto abrámico, porque primero vemos que fue bajo el liderazgo de Moisés que ellos llegaron, aunque Moisés no entró, pero llegaron a la tierra prometida. Y eso es algo prometido a Abraham. En toda la vida de Abraham vivió como peregrino. En todo Abraham murió y solo tenía una propiedad en la tierra prometida. Él recibió la promesa, pero no recibió lo prometido. Pero Moisés sí. Y luego, ¿qué vemos prometido en el pacto con Moisés? Dios dice que va a ser un reino de sacerdotes, un reino, pero un reino significa tener rey. Ellos no tenían rey, pero en David se cumple el pacto mosaico. Entonces, por eso David y su pacto es importante, porque no solamente señala atrás en que ellos son un reino de sacerdotes, pero también adelante en que va a haber un rey cuyo trono va a ser en Pedro. Y eso sabemos que es cumplido en Jesús. Entonces, el nuevo pacto, sería bueno cambiar su nombre, ¿no? Pero el nuevo pacto cumple todos estos pactos también. Y por eso el autor cita Jeremías 31, hablando de que va a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero no va a ser igual como los pactos anteriores, dice. En versículo 10 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el nuevo pacto,
tenemos una promesa del Espíritu Santo morando en los creyentes. No lo vemos tan claramente aquí en Jeremías 31, pero un pasaje paralelo es Ezequiel 36, donde sí lo vemos, porque Dios dice, pondré mi espíritu en ustedes. Es tan literal. Pero lo que sí tenemos aquí, por lo menos en Jeremías 31, es que este nuevo pacto, siendo mayor, con mayores bendiciones de los demás pactos, es que no solamente es un acuerdo entre Dios y el ser humano, pero también es el cumplimiento de todos los demás pactos, porque produce en nosotros obediencia. Ahora, Noé, creo que lo mencionaste, que antes de la creación, el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo, Jesús, hicieron un pacto entre ellos. Eso es lo que nosotros llamamos, es verde otra vez. Eso es lo que nosotros llamamos el pacto de redención. Eso está bien claro de Efesios 1, que desde antes de la creación Dios nos escogió en él. ¿Qué quiere decir? Que estas cosas no son como casualidades de Dios o accidentes, que lo que Dios está haciendo es que desde el comienzo ya tuvo el plan, antes del pecado de Adán y Eva. Dios tuvo el plan de redimir a un pueblo a sí mismo. Y luego desarrolla y realiza el pacto de redención a través de estos varios pactos. Ahora, ¿por qué es importante que Jesús entonces es un nuevo mediador? Bueno, algunas razones. Uno, porque obviamente eso significa que el nuevo pacto ya se inauguró. ¿Y cuándo? Bueno, según el libro según el autor de Hebreos, se inauguró en la cruz. Y si ustedes recuerdan Lucas 22, cuando Jesús tomó la copa, y no de café, pero dijo que la copa de vino, y dijo, esta es mi copa en el nuevo pacto, esta es mi sangre en el nuevo pacto, para el perdón de pecados. Entonces, Jesús inauguró el nuevo pacto, ¿ok? Con su propia sangre. Ahora, quiere probar si está caliente todavía. Seguimos. Jesús es un nuevo mediador. No solamente que el nuevo pacto comienza, pero también ahora podemos ver que Jesús, siendo un mejor mediador, no falla. Ahora, podemos ver en todos los pactos que hubo realmente las condiciones del pacto, todo dependía de Dios. Todos eran pactos de gracia. No podemos realmente, ni siquiera el pacto mosaico, porque Dios sacó el pueblo de Egipto, de esclavitud, antes de darles la ley. No les dio la ley y luego les dijo, mira, si ustedes me pueden obedecer por 20 años, yo los voy a sacar de Egipto. No, completamente al revés. Dios los sacó y luego les dio la ley como para seguirle. Y también dentro de la ley, Dios proveó la ley ceremonial, que la ley ceremonial sirve para reconciliarse con Dios. ¿Por qué necesitas reconciliarse? Porque hay pecado. Entonces Dios entendió desde el momento de dar la ley que el pueblo iba a desobedecer. Entonces, en ningún momento, en toda la historia de salvación, alguien ha sido salvo por cumplir la ley. Eso es bien obvio, bien obvio. Y Elmer, dijiste un pacto unilateral, por supuesto, 100%. Sin embargo, eso no quiere decir que no hay una manera de perder el pacto en ese sentido. No deberíamos entender el pacto como sinónimo con la salvación necesariamente. ¿Por qué? Porque mira cuántas personas vivían dentro del pacto, pero no fueron salvos.
el rey Saúl, por ejemplo, él recibió promesas del pacto, o todos los israelitas que entraron en la tierra prometida, pero no todos eran creyentes. Entonces, y yo hablé un poco de eso la semana pasada en el video que grabé para ustedes hablando de Hebreos 6 y 10, que a veces esa parte es un poco difícil para nosotros captar, ¿no? Porque queremos ver las cosas blancas y negras. ¿Una persona es salva o no es salva? Pero, ¿qué hacemos con una persona que está dentro de la iglesia, que está dentro de la comunidad del pacto? Recibe promesas, recibe bendición del pacto, pero no necesariamente es un creyente. Entonces, cuando pensamos en esos pactos, Jesús siendo un mejor mediador, garantiza mejores promesas, tal como dice aquí. Ya, entonces vamos a pasar a 9, 11 y 12. Dice así, pero Cristo vino ya. Y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Lo que otra vez el autor está apelando es, siempre vemos que los sacerdotes tienen que hacer sacrificios, tienen que ofrecer, pero esos sacrificios son sombras, eran sombras nomás de lo que estaba por venir. Los sacrificios de la antigua ley solo señalaban hacia adelante, tal como ustedes saben que la cena del Señor señala atrás y también adelante. Cuando nosotros comemos el pan y tomamos el vino, estamos recordando, realmente no estamos recordando la Pascua que Jesús celebró con sus discípulos. Estamos recordando que el cuerpo, ya les di la respuesta, que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Entonces estamos recordando la cruz y está bien. Pero ¿acaso no les parece interesante que Dios nos dio una señal que se trata de comida? Hay otras maneras de recordar la cruz. Quizás algunas de nuestras iglesias y toda iglesia católica tienen una cruz enorme, ¿no? En el centro del templo, del santuario. ¿Y por qué? Porque queremos recordar la cruz. ¿Eso no es suficiente y no basta? No, Dios nos dio una señal de la cena del Señor específicamente con comida, porque comida es una de las cosas bien relacionadas con lo que es la provisión del Señor. Entonces, nosotros celebramos la cena no solamente para mirar atrás, pero también mirar a lo ahora. Parte de lo que nosotros debemos recordar en la cena del Señor es la provisión de Dios en nuestra vida actualmente. Y también señala al futuro. En el gran banquete, la boda celestial, en la cual Jesús y su novia, la iglesia, van a celebrar una boda. Y vamos a comer. Si piensas que no va a haber comida en el cielo, lo siento. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, es muy interesante cómo Dios nos dio una señal que señala atrás, a lo ahora y también al futuro. Y es lo mismo con todas las ceremonias de la ley antigua, de ofrecer tal cereal para cierta cosa, de ofrecer una paloma para tal pecado, ofrecer un macho cabrío, un cordero en la Pascua. Todas esas cosas, ¿acaso no señalaron atrás? Por supuesto. Señalaron al diluvio en la matanza de todos los animales.
señalaba atrás en su salida de Egipto. La Pascua comenzó mientras ellos estuvieron como esclavos. La última plaga. Y luego Dios les da una señal, pero no solamente para mirar atrás, ¿no? Y eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Todas nuestras costumbres, amigos, esto de ofrecer animales, cereales, las primicias, todo ese sacrificio fueron sombras de lo que estaba por venir. ¿Y qué había por venir? Jesucristo. Entonces Jesús es un mejor mediador porque no solamente ofrece sacrificios de parte del pueblo, pero también Él es el sacrificio. Él es el sumo sacerdote y el cordero. Y por eso Él es un mejor mediador, porque no ofrece a Dios un simple animal o una creación nomás. Ofreció a sí mismo. Y por eso puede Él ofrecer, tal como dice, una vez y para siempre. Jesús no tiene que volver a morir. Y más adelante el autor de Hebreos dice eso. Por eso en versículo 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, Jesús es sacerdote y el sacrificio. Y como Él es un mediador perfecto, su sacrificio es perfecto. Todos los sacrificios anteriores eran sombras, pero ¿sombra de qué? ¿Qué es una sombra? Sombra es una imagen que da forma, no es preciso, ¿no? Pero da forma de lo que está por venir. Y Jesús es la forma perfecta. Es el perfecto sacrificio. Ahora miremos al versículo 18. ¿Alguien puede leer 18 a 22? Toda esa parte. Mm, Yo lo puedo leer, pastor, aunque en el asustado están escuchando música. ¿Sí se escucha mi voz? Sí. Ya, pastor, de 18 al 22. Dice, por eso ni siquiera el primer pacto, digo, por eso ni siquiera el primer pacto estableció sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Gracias, Elmer. Entonces, vemos eso también en los pactos, que en cada pacto hay derramamiento de sangre. Podemos decir que el pacto es cortado, firmado, sellado con sangre. Y ahora, sabemos que en ningún momento Jesús entró físicamente al tabernáculo. Y eso es lo interesante.
Jesús no necesita el templo porque Él es Dios. Pero ¿cuál es la idea entonces que con la sangre roció también el tabernáculo? Es interesante que usa la palabra tabernáculo y no templo. Está diciendo que Jesús perfeccionó el ministerio de Dios. Amigos, no entendemos lo que significa eso. Menospreciamos lo que significa eso. Jesús perfeccionó el ministerio de Dios. Porque ahora el tabernáculo, todos somos nosotros. Aún suena medio raro, ¿no? Llamar a nuestras iglesias el local físico, el templo, porque no es un templo, digamos. Pablo dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pedro, en 1 de Pedro 2, habla de que somos piedras vivas. ¿Pero piedras de qué? Piedras de un edificio espiritual. Y Cristo es la piedra angular. Entonces, vemos aquí que Jesús, siendo un mejor sacerdote, un mejor mediador de un nuevo pacto, establece este pacto ¿con qué? Con sangre. Ahora, ¿por qué dice que con la sangre roció? Esa palabra en griego es rantizo. No hemos leído, no vamos a poder leer todo el libro de Hebreos, pero no hemos leído, pero el autor menciona cómo el sumo sacerdote entraba una vez al año y roció la sangre del cordero encima del asiento de misericordia o el lugar de redención. Casi todo es purificado con sangre. Ok, vamos a seguir. Ahora, tenemos estas imágenes de rociamiento, ¿ya? Vamos a ir a 10 y vamos a ir al versículo 18. Voy a leer Hebreos 10, 18 hasta 22. ¿Ya? Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Pausamos un rato ahí. Nos damos cuenta de lo que está diciendo el autor. Hay que recordar que este libro fue escrito a quiénes. Yo les pregunto, ¿a quiénes fue escrito este libro? A los judíos. A los judíos, pastor, que estaban volviendo al cristianismo. A los judíos que estaban dentro de la iglesia, pero todavía seguían muchas reglas y costumbres de la religión judía. Ahora, casi no podemos culparles ya, porque nosotros haríamos exactamente lo mismo. Pensemos un rato, aun si un judío considera a Jesús como un sacrificio por su pecado, ¿cómo va a entender que ya no es necesario ir al templo? Jesús en ese sentido, no en ninguna manera estoy diciendo que fracasó, pero no nos ayudó mucho. Jesús en ningún momento, no tenemos eso en los evangelios, que Jesús dijo, mira, yo voy a morir y luego no va a ser necesario ir al templo. Jesús nunca dijo eso. Entonces, los nuevos creyentes, primer siglo, este es antes del año 70, en que destruyeron Jerusalén. Entonces, ellos luchaban con esta idea. ¿Deberíamos ir al templo? ¿Deberíamos, como cristianos judíos, deberíamos seguir llevando sacrificios para presentar ofrendas por el pecado? Y ahora el autor de Hebreos está bien claro. Cuando los pecados ya han sido perdonados,
No hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Espera. ¿Qué? ¿Nosotros podemos entrar? El autor no escribió a sacerdotes, pero nosotros ahora sí podemos entrar. Ustedes saben muy bien lo que sucede en Marcos, que cuando Cristo murió, la cortina fue partida en dos. Y ahora podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Qué interesante. Que Cristo es el velo, Cristo es la cortina que separaba a la gente del lugar santísimo. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Ahora hay un problema con este versículo. Con versículo 22, cuando dice purificado de una mala conciencia. ¿Ustedes recuerden cuál era la palabra para rocío o rociar? Pastores de rociar, no sé, también pastor bautisma o algo así. Ahora, purificar es cazaros. Pastor, también creo que rociar también, pastor, que el sacerdote arriba en el versículo que tú mencionaste también significa, está dando ya, o sea, está siendo visible que el animal está muerto, significa la muerte. Ya, bueno, podemos hablar de rociar cualquier, digamos, líquido. Pero claro que la aspersión, rociamiento, okay, en el Antiguo Testamento tiene mucho significado, mucho significado. Y vemos que ahora el autor de Hebreos está hablando del rociamiento de la sangre, pero también de la sangre de Jesús en todo el tabernáculo, que es la iglesia. Ahora, no el lugar local, físico, sino las personas. Ahora el versículo 22 dice que con el corazón purificado de una mala conciencia. Ahora, si nosotros damos un vistazo al griego y nos va a ayudar si vamos, ya. Ustedes ven que la palabra aquí, ya, es rarantismenoi. Rarantismenoi, ok, tiene raíz de rantizo. Y eso es la palabra que usan acá para purificado, pero no significa purificado. Ahora, yo no he encontrado ninguna versión en español que dice con el corazón rociado. Y no sé por qué. No sé por qué todas las versiones de español dice purificado o purificación. Ahora, claro que el rociamiento de sangre tiene mucho que ver con la purificación. Yo creo que este es muy importante porque literalmente está diciendo que nosotros somos rociados con agua pura en señal de de un señal de una buena conciencia y con el cuerpo lavado. Yo creo que este versículo 22 es uno de los pasajes, no diría crucial, pero muy importante, muy poderoso para hablar del bautismo de aspersión. Cuando nosotros preguntamos por qué los presbiterianos bautizan por aspersión, ¿por qué no sumergen a las personas en el agua? Bueno, Hebreos 10:22 es uno de los versículos más importantes.
Porque está diciendo con el corazón bautizado de una mala conciencia. Rociado de una mala conciencia. Y por alguna razón, ninguna versión en español que he encontrado lo traduce bien. Y lucho también en inglés, no se preocupen ya, no es que somos. Hay una versión, la versión esta aquí arriba, English Standard Version. Esa versión es muy buena en inglés y sí lo traduce como rociado. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el autor está haciendo una conexión con todas las costumbres del Antiguo Testamento con ahora lo que hacemos en la iglesia actualmente. Ahora, no hay la palabra bautizo acá, ¿ya? En griego, bautizarse, ¿ya? No hay ninguna palabra. Entonces, quizás Hebreos 10:22 no está hablando nada del bautismo. Pero, ¿qué quiere decir eso con el cuerpo lavado en agua pura? Si no hace referencia al bautismo. Casi todos, aun los bautistas, reconocen que hay algo de bautismo ahí. Y es interesante que, como dije, purificado, hay una palabra para eso. Katharos. Perdón, Y en muchos otros lugares, el autor utiliza katharos, pero no aquí. Por ejemplo, si vemos aquí donde la palabra derrantizo sale, vemos que en Hebreos 9:13 es rociadas, 9:19 roció, 9:21 roció, pero luego en Hebreos 10:22 es purificados. Creo que parte del problema es quizá cambiamos eso a rociados, digamos. Pastor, antes que pase, Suena raro. pastor, está viendo varios comentarios, pastor, de eso lo que dice de agua, y también habla en Ezequiel, y también habla cuando Jesús se refiere a Nicodemo, que nació de agua y significa ellos el Espíritu Santo que puede limpiar, purificar. Muy bien. Tú acabas de dar un resumen de mi enseñanza anoche en el curso de Doctrina de Dios. En Ezequiel, en Ezequiel 36, esto era el pasaje paralelo del pacto nuevo, tenemos la promesa. Les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes un espíritu nuevo, pero mira en versículo 25, esparciré agua limpia sobre ustedes. Cuando consideramos las promesas de este pacto nuevo, vemos que algo importante en este pacto es el lavamiento de nuestras impurezas, que vamos a quedar limpios, libres de nuestros ídolos. ¿Y cómo explica Dios cómo vamos a quedarnos limpios? Por aspersión de agua limpia. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos que la iglesia, que no es una cosa nueva, la iglesia comenzó en el desierto con Moisés, pero cuando consideramos que la iglesia ahora fundada en Cristo, y consideramos las señales que Dios ha dado a su pueblo para recordar los elementos de este pacto nuevo, y alguien escucha, el bautismo. Claro, ¿no? Nadie dijo bautismo. ¿Qué tiene que ver eso con el Antiguo Testamento? ¿Bautismo? ¿De qué estás hablando? No. Cuando ellos escucharon bautismo, inmediatamente lo conectaron a pasajes como Ezequiel 36. Y el libro de Hebreos nos ayuda también. Es un puente de concreto que nos ayuda a conectar estas ideas. Y la pregunta es, si ellos hubieran conectado la idea del bautismo con Ezequiel 36, ¿cuál hubiera sido el modo preferido, digamos, para celebrar el bautismo? Probablemente por aspersión.
No encontramos ningún pasaje en que Dios dice, yo les voy a sumergir en el agua limpio o agua limpia para lavarlos o para limpiarlos. No, no encontramos nada de eso. Realmente la imagen más destacada, más resaltada es rociamiento, aspersión. Ahora, yo no diría que eso significa que es el único modo y que tenemos que ser dogmáticos, ¿no? En que un bautismo por sumersión, eso es demasiado agua, que no podemos aceptarlo. No creo. Y tienes razón, Nicanor, que cuando Jesús habló con Nicodemo, dice ahí Jesús a Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Parece que Jesús asume que Nicodemo debería saber lo que significa nacer de nuevo. Pero no encontramos por esas palabras nacer de nuevo en ningún otro texto. Bueno, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué podría significar? Bueno, lo que entendemos de nacer de nuevo es exactamente lo que vemos aquí. Tener un corazón nuevo. Dios nos va a quitar el corazón de piedra y va a darnos un corazón sensible, un corazón suave. Entonces, es muy interesante cuando comenzamos a conectar estas ideas de los pactos, de las promesas de Dios con su realización ahora en Cristo. El autor de Hebreos lo sabe bien, que no podemos evitar esto, que Cristo, siendo un mediador mejor que los demás mediadores, es mejor que Moisés, es mejor que Melquisedec. Por eso algunos, por ejemplo, podríamos pensar que Abraham es un tipo de mediador, pero algunos dicen que Melquisedec, quien visitó a Abraham, Melquisedec es el mediador del pacto abrámico. Está bien, no es necesariamente algo explícitamente dicho en las Escrituras, pero el asunto es, en Jesús tenemos a alguien que no solamente es el sacerdote que lleva a cabo el sacrificio, pero Él es el sacrificio también. Y por eso, versículo 22 de capítulo 10 es tan rico. Acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón rociado, bautizado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino aminémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahora, cuando leemos capítulos 11, 12 y 13 de Hebreos, vemos una aplicación de todo lo que el autor había dicho. Y llegamos, digamos, a capítulo 12. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan gran nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Bueno, terminamos ahí. ¿Tienen alguna pregunta? El libro de Hebreos, creo que yo dije en el comienzo, es un libro de animarnos a la perseverancia, tal como el libro de Segundo de Pedro, como el libro de Judas, como algunas partes de Primero y Segundo de Juan, y por supuesto Apocalipsis. Somos llamados a perseverar, fijar la mirada en Jesús.
Pastor, mayormente yo lo veo como el libro de Hebreos. Mayormente el autor se enfoca mucho lo que es a la dependencia de Jesucristo, que Él es el mejor sacerdote, el que se ha sacrificado y no da crédito a cosas secundarias, ¿no? Que en este contexto mayormente nosotros los seres humanos siempre buscamos alguna línea así fácil para poder introducirlo o para sacar un beneficio, ¿no? Entonces, no he entendido 100%, pastor, voy a ser franca, pero ahí estoy, pastor. Además de lo que nos has enviado los libros, estoy tratando de leerlo y hacer esa conexión al estudio. Eso es de mi parte, pastor. La sinceridad es mejor, creo. Sí, está bien. Gracias, Roxana. Está bien. Algo difícil para nosotros siendo no judíos es a veces no entendemos todas las cosas no entendemos todas las conexiones am, que especialmente el libro de Hebreos hace con el Antiguo Testamento y con las costumbres judías. Pero cuando nosotros intentamos entender, y por eso un buen comentario es tan esencial, cuando vemos las conexiones, espero que veamos también una mayor fidelidad de Dios. No son dos temporadas de salvación distinta. No podemos decir que la gente fue salva por alguna manera en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo es por Cristo. No, es el mismo Dios. Y cuando estudiamos los pactos, vemos cómo Dios, desde antes de la creación, desde antes del pecado de Adán y Eva, Dios tuvo un plan de redimir. Jesús sabía que iba a sacrificarse en la cruz desde antes de la creación. Eso no fue una decisión o un plan hecho después. Y nos dice aquí que por el gozo que le esperaba, ¿qué gozo? ¿Qué gozo le esperaba a Jesús sufrir la cruz? Tener a Noé, a Elmer, a Nicanor, a Roxana, a Zane y a Scott en su reino. Le dio un gozo pensar en nosotros, sabiendo que su sacrificio en la cruz era suficiente. Era suficiente, tanto para salvar a los que habían muerto o se habían dormido antes de la cruz, como también los después. ¿Con otra pregunta más? Bueno, si tienen alguna pregunta y quieren enviarme un mensaje, no hay problema. Pregunta 6. Todos van a ser, ¿cuál es el mejor proveedor de Internet? Profesor, buenos días. Está claro, profesor, si algo va a estar duda, voy a volver a verlo. Aunque lo voy a volver a repetir el video que estás grabando para entender mejor. Ya, muy bien. Sí, profesor. Solo pude llegar hasta ahorita a entender que la salvación no se pierde, porque hay un texto clave donde tú explicaste que ahí está la respuesta, pues. Sí, profesor. Gracias. Sí. Y como dije en ese video, me es interesante que cuando hablo con alguien que cree que puede perder la salvación, nunca usen a hebreos. Eso nunca he entendido. Nunca. Más bien, yo creo que esa creencia que se puede perder la salvación es más por experiencia propia. No es algo que creemos porque creemos que la Biblia lo enseña. Más creemos que se puede perder la salvación porque es lo que hemos visto. Hemos visto personas que llegan a la iglesia, confiesan una fe verdadera, se bautizan, quizás llegan a enseñar o predicar o tocar en la banda, no sé, hacen
llevan algún oficio en la iglesia por un tiempo y luego desaparecen. Y decimos, ¿qué pasó con fulano de tal? Oh, no has escuchado, dejó su esposa y ahora está con 3 otras mujeres, con 10 niños de cada una. Y es como, ¿cómo? Pero él era casi pastor, ¿no? Um, y, y realmente el problema es que sí, lo que sí tenemos bien claro en la Biblia es que hay varios pasajes, lugares donde leemos que va a haber personas dentro de la iglesia que parecen ser creyentes, pero no lo son. Entonces, yo creo que si leemos bien la Biblia y entendemos, si entendemos la función de los pactos, vemos que los pactos, aunque traen bendición para muchas personas que aún no son creyentes, realmente el pacto se realiza en su plenitud en la salvación. Entonces, por ejemplo, una pregunta tan profunda que probablemente nunca se han hecho. ¿La iglesia y el reino de Dios son 2 cosas idénticas? ¿Es la misma cosa? Tendríamos que decir no, porque el reino de los cielos, no existe en el reino de los cielos no creyentes, pero sí existe en la iglesia no creyentes. Son cosas profundas, son cosas, bueno, un poco de misterio, pero tenemos que ver que la iglesia no es el reino de los cielos. Y no debemos pensarlo así, porque dentro de la iglesia hay no creyentes, pero no hay incrédulos en el reino de los cielos, solo los creyentes. Y lamentablemente hay muchas personas que parecen ser del reino, pero no lo son. Y por esa experiencia llegamos a pensar a veces que, bueno, parece que sí se puede perder la salvación, porque no puedo imaginar que alguien puede hacer tantas cosas y luego no seguir a Cristo. Bueno, tenemos que alinearnos con las Escrituras, en el cual Jesús dice bien claramente, muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hecho milagros en tu nombre. No sé si ustedes han hecho algún milagro, yo no. Hasta ahora. Seguin ese milagro. ¿Así? ¿Qué era, No, qué era el milagro? no, ¿Terminar mi curso? es una buena pregunta, profesor, en verdad, que no hicimos ni un milagro hasta ahorita, como los supuestos siervos de Dios, los ungidos. Sí. Bueno, si tienen más preguntas, me pueden enviar un mensaje. Voy a preparar, Dios mediante hoy día, el examen final. Como el primer examen se trataba de Marcos, el examen final solo va a tratarse de Hebreos, ¿ya? Y va a ser parecido en forma y todo eso, ¿ya? Y no Ok, pastor. se olviden su monografía. Si necesitan recursos o algo así, no soy una biblioteca, pero quizás puedo ayudarles en algo. Gracias, amigos. Gracias por su paciencia para conmigo, siendo un profesor extranjero. Yo sé que no es siempre fácil entender mi lenguaje o mi explicación. Gracias por el tiempo y la perseverancia que han dado a este curso. Ustedes deberían sentirse orgullosos de, no un orgullo malo, ¿no? Sino un orgullo sano de haber terminado bien. ¿Ya? Sí, pastor, más bien gracias a usted por habernos enseñado sobre Hebreos y también sobre Marcos. Pastor, es un buen curso para nosotros, pastor, la verdad. No esperábamos enseñanzas de estos cursos, ¿no? Y Amén. nos hemos gozado, pastor, en aprender algunas cosas. Muy bien. Amén.